Yo la verdad es que sí, a veces me olvido, pero no siempre. Entonces, bueno, vamos a continuar haciendo otra pregunta. ¿Okay? Vamos a continuar haciendo otra pregunta. Y sí, bueno, para los que decían F que no se había grabado, sí, F. Así que esta la voy a poner en YouTube como clase parte 2 o segunda parte de clase 1. Y la primera parte se perdió. Ya, déjame borrar esto que... Ahí está, borrar todos. Ya, y vamos a hacer lo que sería la pregunta... Ya, a ver, vamos a poner esta pregunta. Ya, del repartidor de periódicos, ¿ok? Esta pregunta es más para razonar de alguna forma y no tanto de escribir, ¿ok? No tanto de escribir. Entonces vamos a tener un repartidor de periódicos y está en su bicicleta. Ya, chévere. Está en su bicicleta, peleando, todo chévere por la calle. Ahora, va a lanzar los periódicos a las casas mientras recorre el sector. Es decir, que mientras está pedaleando, mientras tiene una velocidad, ya va a lanzar un periódico. Ya, la situación lo tenemos claro, ¿no? Ahora, cuando el periódico deja la mano, o sea, apenas deja la mano, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es verdad? Entonces, para ustedes, no, o sea, para que no se confunda, que sea verdad y que no sea verdad, ya, porque capaz que usted dice, voy a señalar la que sí es verdad. Entonces, no. Vamos a primero decir si es verdadero o si es falso. Okay, vamos a poner esto todo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Ok, entonces, a ver. Primero, cuando algo está montado, ya, un objeto está montado en algo que se está moviendo, por ejemplo, vamos a decir el ejemplo del avión, ¿ok? Cuando alguien está montado, o de un autobús, cuando alguien está montado en un autobús y va sentado tranquilo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando uno se baja del autobús? En movimiento. O sea, te vas de cabeza, ¿no? Entonces, ese te vas de cabeza es en realidad que tu velocidad no es cero. O sea, tu velocidad con respecto a alguien en reposo no es cero. Porque tú estás llevando la velocidad del autobús. Por lo tanto, cuando el que está repartiendo los periódicos está andando, ya lanza el periódico, cuando deja la mano, ya el periódico, ya la velocidad del periódico va a ser la velocidad que le proporcionó la persona que estaba repartiendo, más la velocidad de la persona que estaba repartiendo. Ya, para que ustedes se imaginen, ya así, esto lo tengan aquí grabado. Si ustedes van en el carro, ¿verdad? Y ustedes le quieren pegar a alguien con una pelota. Bueno, no a alguien, no vamos a ser violentos acá. Ustedes quieren lanzar la pelota en línea recta. Que lo quieren lanzar en línea recta. Entonces están en el auto, lanzan la pelota. Si ustedes lanzan recto, la pelota no va a ir recta, sino va a tomar una curva. Pero si ustedes la lanzaron recto, ¿verdad? Entonces es que ustedes le proporcionaron a la pelota una velocidad en línea recta, pero la pelota tiene que sumar su velocidad a la cual iba. Ya, si tú vas en un carro, entonces se suma. Por lo tanto, es una velocidad que va a tener dos componentes. Ya, así se dan cuenta. Entonces, de una forma tienen que razonar así. Ahora, la velocidad va a cambiar. Ya, la velocidad sí va a cambiar. ¿Por qué? Porque la velocidad varía siempre que haya una aceleración. ¿Okay? Entonces, si tenemos la gravedad y ese periódico va cayendo, obviamente la gravedad afecta a la velocidad. Por lo tanto, su velocidad cambia, verdadero. Su aceleración cambia, falso. ¿Por qué falso? Porque estamos constantemente sometidos por la gravedad, ¿ya? Y siempre es 9.8. Bueno, no siempre, en realidad. Acá puede ser 9.80, en la sierra puede ser 9.81. Entonces, de alguna forma, la gravedad sí va cambiando con respecto a la altitud y creo que con respecto también a la presión atmosférica a la cual te encuentras, a la presión a la cual te encuentras. Creo de la presión.
pero de la altitud sí sé que cambia. Pero bueno, la aceleración no va a cambiar. Ahora, ojo, ya tenemos la que no es verdad. Por lo tanto, podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Esta es la verdadera y yo me fui. Pero vamos a analizar igual las otras, por si acaso. Ahora, el desplazamiento va a cambiar. Verdadero, sí va a cambiar. Porque a medida, por ejemplo, yo no sé dibujar muy bien. ¿Okay? Yo no sé, yo dibujo así en palitos y las personas. Entonces, si no sé, qué sé yo, si tenemos acá, ya, supongamos que en vez de está andando en bicicleta, ¿ok? Ya, y va a lanzar el periódico, lo va a lanzar, entonces el desplazamiento sí va a cambiar, porque, a ver, esto va a ser una trayectoria más o menos así, y se va a caer al suelo, ¿no? Supongamos que este es el suelo. Por lo tanto, el desplazamiento sí va a cambiar, ¿ok? Por primero, el desplazamiento, tienes que tener dos puntos para calcular el desplazamiento. Ya, entonces, pero a medida que este avance, el desplazamiento va a cambiar. Por ejemplo, cuando avance aquí, el desplazamiento va a ser este vector. Pero cuando el periódico avance acá, el desplazamiento ahora va a ser este. Y cuando el periódico avance acá, el desplazamiento va a ser este. Entonces el desplazamiento sí varía. ¿Ok? Entonces es verdadero, ¿no? Ahora, la posición respecto a la Tierra varía. También verdadero. Esto es un tema de con respecto, o sea, del relativismo, ¿ok? Cuando yo digo mi velocidad con respecto a alguien es de 5 metros por segundo, mi velocidad o mi aceleración con respecto a la otra persona es cero, es decir, no tenemos, no hay una aceleración con respecto al otro, ya estamos ya entrando en tema de movimientos relativos, que ese tema sí lo voy a dar la siguiente clase. Ustedes no lo han visto. O sea, lo han visto en el colegio, lo han visto en el pre, creo, pero recién en la primera clase creo que nos dieron, o por lo menos eso me dijeron, y así está el plan analítico, que movimiento relativo se ve en la otra clase, pero esta semana creo. Ya, pero cuando dice con respecto a la Tierra, es simplemente que en la Tierra, en todo el planeta, le hacen como que un punto en el medio. ¿Okay? O sea, como decir que la Tierra es también un ser vivo que tiene como un punto de referencia, ¿okay? Que tiene una coordenada 000, un origen. Entonces, supongamos que el origen está justo ahí. O sea, justo el man está en el origen de la Tierra. ¿Okay? O sea, en el centro, lo que sea, ¿no? Entonces, el periódico, a medida que avanza, la posición varía, ¿no? O sea, si esta es la Tierra, que la Tierra, cada vez varía la posición. ¿Ya? Entonces, esto también es verdadero. ¿Ok? Eh, esto ya más lo van a entender, porque cuando uno dice, ¿cuál es tu posición con respecto a mi mamá, por ejemplo? ¿Cuál es tu posición con respecto a mí? Mi mamá puede estar en la sala, ¿ya? Y tú puedes estar aquí cerca. Entonces, por ejemplo, si tú estás al lado mío, ¿ya? Estás al lado mío, y me pregunta, oye, ¿cuál es la posición de ella o él? Entonces yo me pregunto, bueno, es que depende con respecto a quién, pues, ¿no? Si es con respecto a mí, pues está al lado mío, está menos de 1 metro. Si es con respecto a mi mamá, que está en la sala o no sé, en su cuarto, es más de un metro y es en otra dirección. Entonces ahí viene el concepto de movimiento relativo. Y bueno, la posición respecto al repartidor cambia, sí, bueno, lo mismo que la Tierra, ¿no? El periódico va avanzando y obviamente el que va a repartir va avanzando. Bueno, Una pregunta. ¿Podría sí. volver a explicar por qué la aceleración cambia? Es falso. Por favor. Ok, sí, 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 tranquilo. A ver, porque cuando uno lanza algo, ¿ok? A ver, estamos, como decir, eh, no estamos teniendo en cuenta la resistencia al aire. O sea, estamos yéndonos un poco fuera de la realidad. Estamos simplificando la realidad. ¿Por qué? Porque en la realidad tú botas algo y... ¿Qué pasó? Creo que se quemó. No sé por qué, pero se apagó la luz. Bueno, eh, lo que iba diciendo. En la vida real, tú lanzas algo y no solamente está sometido el objeto a la gravedad, sino está sometido a la resistencia al aire, a otro tipo de fuerzas también. Por decir, bueno, más adelante, ya el otro semestre, no, algunos van a ver fuerzas eléctricas.
¿Ok? Entonces, cuando tienes objetos cargados, van a hacer fuerzas entre sí, de atracción o de repulsión. Bueno, eso es otro tema. Pero lo que te estoy diciendo es que cuando uno lanza algo, puede ser que aparte de la gravedad, sea afectado por otras cosas. Ya, y ahí sí la aceleración va a cambiar. Pero si estamos en un mundo ideal, si el aire no existe y solo existe el vacío, entonces la aceleración, ¿cuánto va a valer? La aceleración va a valer menos gravedad y va a ser en J. O sea, va a valer menos 9.8 en J. Entonces, la aceleración es un número y con un vector. ¿Okay? Entonces no varía. No depende de una variable. ¿Okay? No depende. Ok, no sé quién me preguntó eso, pero espero que con eso se haya entendido. Bueno, déjenme ver, vamos a dar este. Ok, Cristian. Dale, a ver, vamos a analizar. Bueno, ya son las 1:12. Wow. O sea, falta unos 15 minutos y terminamos. Vamos a ver si alcanzamos a ver las gráficas, que eso es lo que en realidad yo vi que necesitaban bastante analizar, ¿no? Gráficas. Pero vamos a hacer este último. Tenemos un objeto que se mueve en plano y la posición está determinada por un vector. O sea que la posición va a depender del tiempo, ya, y va a ser un movimiento en dos ejes. Por lo tanto, en Y vamos a tener esta función y en J vamos a tener esta función como tal. ¿Ok? Por lo tanto, con esto vamos a trabajar. Ahora, me dice, es un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X. Entonces vamos a analizar simplemente la mitad de esa oración. ¿Okay? Entonces, ¿es un movimiento rectilíneo uniforme? Vamos a ver. ¿Está dependiendo de quién? De t, o sea, el tiempo. O sea, no es una velocidad constante. ¿Ya? Ahora, bueno, otra vez estoy hablando de la posición. Vamos a derivar. Okay, vamos a derivar. Mejor. Entonces, la velocidad con respecto al tiempo también va a ser un vector que va a tener dos componentes. Derivamos. T al cubo sería 3t al cuadrado. 4t sería 4. La derivada. Ahora, t al cuadrado nos daría 2t y la derivada de una constante es 0. Ahora sí, lo podemos analizar. Ahora, si se dan cuenta, la velocidad varía con respecto al tiempo. Es una función, es una curva, varía, no es una constante. Por lo tanto, esta no es. Ahora, B, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, es decir, que me está diciendo que la aceleración en X es una constante. Vamos a ver si es una constante, ¿ok? Derivamos otra vez con respecto al tiempo. Entonces, asimismo, vamos a tener un vector que va a tener componentes en Y, en J. Derivamos 3t al cuadrado. La derivada sería 6t. La derivada de la constante es 0 y la derivada de 2t va a ser 2. Por lo tanto, me está diciendo que la aceleración en X debe ser k, o sea, debe ser un número cualquiera. Y si se dan cuenta, no me da un número cualquiera, me da una función. Por lo tanto, B tampoco puede ser. B tampoco puede ser. Ahora, C, me dice que un movimiento acelerado tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Ok? Entonces, bueno, me dice que va a ser acelerado en el eje X y en el eje Y. Y sí, podríamos decir que esa es la verdadera. En el eje X vamos a tener una función 6t como aceleración en X, y en el eje Y vamos a tener una aceleración constante, igual a 2. Por lo tanto, podríamos decir que esa es. Ojo, podríamos decir D, un movimiento con aceleración variable en el eje Y, ahí ya va mal, porque me está diciendo que en la aceleración Y tiene que depender y ser una función. Y no es así, no es una función. Por lo tanto, está mal, ¿ok? Está mal. Porque tenemos un número nomás. Ahora, un movimiento rectilíneo uniforme. Ya rectilíneo uniforme, ya ahí sí
se equivocó. Por lo tanto, efectivamente, la respuesta es la tercera. ¿Ok? Les voy a pedir, acabamos en 10 minutos más o menos. Por favor, escriban los paralelos, si no han escrito, a la cual pertenecen en física mecánica, para así yo poder anotarlos. O sea, se pueden ganar puntos extras. Ya, esto es como, estamos sorteando puntos extras. Y depende del profesor, ojo. Así que si no les dan nada, ya no es culpa. A ver, no, ya lo hicimos, ya lo hicimos. Y vamos a hacer esto, ¿ok? Este es de gráfico. Este es de gráfico. A ver. Ahora me dice, tenemos en la gráfica mostrada, que es una gráfica de qué? De velocidad versus tiempo. Es una gráfica de velocidad versus tiempo. Entonces, acuérdense que cuando yo derivo la velocidad con respecto al tiempo, me da la aceleración. Por lo tanto, en una gráfica como tal, la derivada va a ser la aceleración. Y la derivada en una función es la pendiente. Ahora, me preguntan, ¿cuál o cuáles puntos representan valores para las cuales la aceleración es cero? O sea, ¿dónde la aceleración es cero? ¿En qué puntos? Simplemente trazamos la pendiente. Vamos a trazar la pendiente en A, que es de alguna manera de esta forma. En B, más o menos es así. En C es para abajo. En D es así. En E es así. En F es así. En G, en H y en I. Entonces, yo les pregunto. A ver, déjame ver qué me dice acá. Para los 6. Chévere. Me tengo que ir, profe, ya mismo me tengo que ir. Me tengo que ir, profe, ya mismo tengo que ir a clase. Ok, no se preocupe. Ok, listo. A ver, entonces, cuando la pendiente vale cero, y cuando la pendiente vale cero, quiero decir cuando la pendiente es horizontal, totalmente horizontal, vamos a tener la aceleración igual a cero. Por lo tanto, en B, en D, en F, en G y en H va a ser cero. Obviamente que yo soy chueco para dibujar, pero es horizontal. ¿Okay? Entonces la respuesta es, creo que es esta, a ver, B, D, F, G y H. Esto lo tomaron en una lección. Una lección, la primera lección. Que tampoco es tan difícil. ¿Ah? Les pueden tomar cosas así. Ahora vamos a ver. Lo mismo acá. Vamos a tener un movimiento en el plano y la ecuación va a estar dado por eso. Si se dan cuenta, esto no es un vector. Simplemente es una función. O sea, estamos hablando de una dimensión, un eje. Entonces, vamos, esto es mucho más fácil. Esto es t al cubo menos 1 menos 2t. Solo es una dimensión. Ahora, si yo derivo esto, me da la velocidad. Derivo con respecto al tiempo. Me sale 3t al cuadrado, la derivada constante 0, menos 2. Y la aceleración, ya le iba a poner como vector, me va a salir 6t. ¿Ya? Ahora, ¿es rectilíneo uniforme? ¿La velocidad es constante? No, la velocidad no es constante. ¿Es uniformemente acelerado? No, porque la aceleración no es una constante. Entonces tampoco. Ahora me dice, con vector constante de aceleración, pero vector velocidad variable. Tampoco. Con aceleración constante, tampoco. Rectilíneo, o sea, rectilíneo es un eje y con aceleración variable, no, ahí sí, eso está bien. No es constante, exacto. Cuando tú tienes una variable, tú estás diciendo que estás dependiendo de algo. Y cuando yo te digo constante es porque no dependes de nada. ¿Okay? Y no, mira, aquí está dependiendo. O sea, la aceleración va a variar con respecto varía el tiempo. Bueno, vamos a terminar con estas últimas y ahí la vamos a dejar, ¿ok? Así que bueno, si me quieren ayudar con la respuesta. No entendí. ¿Cómo que rectilíneo por un eje? A ver,
A ver. Déjame ver acá. Si ves acá, son 3 ejes. O sea, nosotros vivimos en la vida real, y en la vida real trabajamos con el eje Z, trabajamos con el eje X, y trabajamos con el eje Y, ¿verdad? Entonces, cada eje representa, o sea, se podría decir que un eje es una línea recta. Ya, vamos a decir, y eso lo decimos en términos informales, ¿verdad? Pero en la práctica se podría decir que es verdad. Por lo tanto, si algo se mueve, o sea, de forma rectilínea, o sea, de forma recta, estamos hablando que se mueve solo en un eje. Puede moverse en este eje, en este eje o en este eje, o puede moverse en cualquier otro eje, ¿verdad? Porque, a ver, yo puedo trazar mis ejes de esta forma, ¿verdad? No sé si ve más o menos así. Bueno, está medio chueco los ejes, pero para que entiendan. Pero en realidad estos ejes se pueden mover, o sea, yo los puedo mover así, si se dan cuenta. Entonces, rectilíneo es un eje, que se mueve recto, en un eje. ¿Okay? Eso me refiero. Bueno, vamos a ver este. A ver, tenemos un objeto que se mueve en línea recta, ojo, línea recta, un eje. Vamos a poner acá un solo eje, de forma que su gráfica de posición en función del tiempo es como se muestra. Entonces, se puede afirmar que, vamos a dibujar acá, para que ustedes tengan la referencia de cuándo vale 0. Listo. Ahora, ¿qué va a pasar en el intervalo desde 0 hasta 3? Me dicen que analicen este intervalo, ¿ok? Ahora, la velocidad instantánea siempre es constante. Y no. ¿Sí? A ver, ¿por qué? Primero porque la pendiente de la gráfica X versus tiempo es velocidad. La pendiente. Acá tiene una pendiente constante, Simón. Entonces la velocidad es constante, sí, pero solo está t igual a 2. Y después, ¿qué va a pasar? La velocidad se transforma en 0. O sea, de tener una velocidad positiva, vas a tener una velocidad a 0. Entonces, ¿qué pasó ahí? Tú dices, a ver, es como decir, que alguien venga corriendo y después de medio segundo se pare. Entonces, ¿qué pasó? La velocidad tuvo que variar en algún momento. Entonces, nunca, no se puede decir que siempre fue constante. ¿Okay? Entonces, esta no es. La aceleración es siempre constante. Y bueno, podríamos decir que sí, porque en todo este trayecto la aceleración es 0. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si acá la pendiente es un número, es constante, la velocidad entonces es igual a k, cualquier constante. Y luego la velocidad pasa a valer 0. Bueno, de hecho no. ¿Sabes qué no? Ojo, porque para tú variar la velocidad de k a 0, tuviste que acelerar. ¿Ok? Tuviste que tener aceleración. Por lo tanto, está mal. ¿Ok? 3. ¿El objeto realiza un movimiento uniformemente acelerado? No. Cuando el movimiento es uniformemente acelerado, la aceleración es igual a k. O sea que todo el tiempo está presente. No. Si se dan cuenta que la velocidad es constante. Entonces, si la velocidad es constante, lineal, es porque la aceleración es igual a 0. Y me dicen que, y acá me asegura que el movimiento siempre va a tener aceleración constante, y eso es mentira. Ok, cuarto. La velocidad media es positiva del objeto. La velocidad media simplemente es delta x sobre t. Vamos a ver. En tiempo igual a 3, vamos a tener una posición de 1, menos, en tiempo igual a 0, vamos a tener posición de menos 1. Y 3 segundos, ¿no? Por lo tanto, sería 2 tercios. Y la respuesta sería esa, ¿no?
Y la contraparte es que me dice que la velocidad media es negativa. Y no, eso no es verdad. No es negativa. Ok. Bueno, ¿saben qué? Le voy a dejar ese último para ustedes. Ya, si quieren pueden tomar un pequeño, no sé, una pequeña foto, si quieren practicar. Tampoco es obligación, ¿no? Tampoco que les voy a decir, practiquen. Ya, pero igual sí, sería bueno. A ver qué me dice. Ah, paralelo 5. Gracias, Brian. Sí, antes de irse, por favor, dejen en paralelo, en qué paralelo están, por favor. Ya. Bueno, si ya tomaron foto o lo que sea, también tengo aquí unos ejercicios. Entonces, si, igual en el video lo podrán ver. O sea, lo voy a subir esta clase a YouTube. Si no le tomaron foto, van al video, a la última parte y ven los ejercicios, ¿ok? Este ejercicio también les iba a dar y les iba a dar estos dos últimos, ¿ok? Así que, bueno, lo van a ver en el video. Si lo quieren hacer y si tienen alguna duda, me escriben en el celular y yo les puedo escribir. Me pueden escribir también en el correo, no tengo ningún problema. Yo también contesto bastante rápido. Pero siempre por WhatsApp es mejor, ¿verdad? Así que nada, espero que haya sido asegurado. Los 8 no sé si estuvieron constantemente en las 2 horas. Sé que es bastante es tedioso estar 2 horas escuchando a la misma persona y hablando. Así que nada, de verdad muchas gracias por su tiempo. Voy a dejar de grabar ahora